Ok. Bueno, buenas noches muchachos. Mi nombre es León Hurtado, soy el profesor de matemática avanzada, soy su tutor y espero que en este encuentro que tenemos hoy, pueda aclararle algunas dudas sobre la actividad sumativa 2. Un poco para hablar del tema. Para la actividad sumativa 1 estuvieron haciendo integrales, consiguiendo la integral indefinida. Para esta oportunidad vamos a hablar de la integral definida que la vamos a usar, es una herramienta que se utiliza para calcular el área bajo una función. Puede ser el área bajo una función o el área entre dos funciones, dependiendo lo que estemos haciendo y cómo lo vayamos a realizar. Simplemente lo que hacemos es que la primitiva que hallamos con la integral indefinida, que la vamos a seguir haciendo, le vamos a dar valor, la vamos a valorar, vamos a evaluarla en un intervalo de trabajo. Entonces necesitamos dos valores para poder evaluar esa integral. Hablamos de un límite inferior y de un límite superior. ¿Ok? No sé si han visto algo del material que está disponible. Déjenme compartirles aquí un video ahorita un momentico para que puedan un poco ver de qué es lo que estoy hablando y entonces podamos entenderlo mejor. Ya va. Este no, es el otro. Compartir. Este área bajo la curva. Ok. Entonces, cuando vamos a hallar el área bajo la curva, vamos a seguir los pasos que se nos presentan aquí. Este video lo tienen ustedes entre los recursos de la actividad. Tenemos una función cualquiera f de x. Si la graficamos, entonces podemos ver lo que estamos haciendo. Nos piden que hallemos el área bajo la curva, bajo la función. Eso quiere decir que cuando hallamos el área y tenemos solamente una curva, es el área que está entre la función y el eje de las x. Si la curva está arriba, es el área bajo la curva. Si la curva está por debajo del eje, sería el área sobre la curva. Pero siempre es el área entre la curva y el eje si tengo solamente una función. Cuando tengo dos funciones, cambia el partido. Estamos hablando de la diferencia entre el ejercicio 1 y el ejercicio 2 de la actividad. Y necesitamos tener un intervalo de trabajo. O sea, de dónde a dónde yo quiero calcular el área. Ese intervalo en el examen yo se los doy. ¿Ok? Eso sería mi intervalo, en este caso, entre A y B. Para ello simplemente vamos a hallar la integral de nuestra función f de x entre A y B. Eso es como se llama o cómo se lee esta expresión, la integral entre A y B desde A hasta B de la función f de x diferencial de x. El primer paso sería, bueno, un poco hablamos, entonces tenemos la función entre el valor de A, que es el límite inferior, y el valor de B, que lo llamamos límite superior. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Simplemente conseguimos la primitiva o la función originaria, la f mayúscula de x, okay, que es la función integrada. Simplemente hacemos la integral de nuestra f de x minúscula y la vamos a evaluar entre el límite inferior y el límite superior. Okay. Por el teorema fundamental del cálculo, ese simplemente es evaluar la función en el límite superior primero y a eso restarle la función evaluada en el límite inferior. Entonces, como ven, es un cálculo bien sencillo una vez que ya tenemos la función integrada. ¿Ok? El detalle o lo fuerte, lo bonito, lo interesante del cuento es cómo conseguimos los límites de integración cuando tenemos diferentes funciones y las vamos a hallar en diferentes áreas. No siempre la función está en el primer cuadrante de mi plano cartesiano. La función puede estar en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Entonces tenemos que estar pendientes con eso. La función que ustedes van a trabajar en la primera actividad, en el primer ejercicio, ocupa los cuatro cuadrantes, así que vamos a trabajar en los cuatro cuadrantes. ¿Ok? Entonces es importante que tengan eso a la mano. A ver, ¿alguna pregunta con eso hasta ahí? Si tienen micrófono, prendan micrófono, pregunten y si no, escriban en el chat. Pero traten de hacerlo rapidito para no perder mucho tiempo. Recuerden que esta grabación es corta y a los 30 minutos se nos apaga. Detalle importante. Una vez, si se nos corta la comunicación,
Ya pasó los 40 minutos del encuentro inicial. Podemos volvernos a conectar con las mismas coordenadas y podemos seguir conversando lo que estamos haciendo. Esa parte ya no la grabaremos, pero entonces podemos aprovechar, yo puedo seguir contestándole sus preguntas, sus dudas si todavía las tiene. Ok, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Buenas noches, Aaron. Entonces, ya tenemos 5 participantes, conmigo 6. Esto es mejor que lo que he hecho en cualquier otro año, otro trimestre. Les agradezco por su participación. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla o enciendan su micrófono. No hay No, preguntas. hasta ahora no. Ajá, dime, Jan. No, no, que no tengo preguntas todavía. Ah, ok. Entonces, ninguno tiene dudas sobre cómo escribir la integral para hallar el área bajo una curva. Ok, fíjense esto y una pregunta que me hicieron en estos días. Me hablaban de cómo calculamos el área o cuáles son los puntos que tengo que tomar en consideración cuando hablamos del área bajo la curva. Como estamos hablando con una curva suficientemente amplia dentro de la recta numérica, les repito, van a calcular el área dentro del intervalo de trabajo. Esa función que les estoy dando para que la evalúe es una función de tercer grado. ¿Qué significa que la función es de tercer grado? Que la función tiene 3 raíces o 3 puntos de corte con el eje de la X. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es buscar cuáles son esos puntos de corte con el eje de la X. ¿Ok? Entonces, el intervalo de trabajo es más amplio o esos 3 puntos de corte están dentro del intervalo de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a dividir su área que van a calcular en 4 sectores. ¿Ok? Entonces, un sector que va desde el límite inferior del intervalo de trabajo hasta el primer punto de corte, que es un valor negativo. Un segundo sector que va desde ese punto negativo hasta 0. El otro que va de 0 hasta el siguiente punto. Y el último que va del punto positivo, donde se corta el eje de las X, hasta el límite superior del intervalo de trabajo. Cuando hagan ese cálculo van a tener unas áreas que son positivas o que son negativas. ¿Saben lo que significa eso? Respuesta rápida, por favor. Entonces, para no esperar mucho, quiere decir que hay una parte de la función que va a estar por encima del eje de las X y otra que está por debajo del eje de las X. En los ejercicios les mando a calcular 2 áreas, el área total y el área neta. ¿Ok? Exactamente, 2 áreas van a ser positivas y 2 áreas van a ser negativas. Gracias, Verónica. Si yo quiero calcular el área neta, ¿ok? Simplemente lo puedo hacer sumando las áreas que obtengo cuando calculo la integral con el signo que me dé la integral. Las que me dan positivas las tomo como positivas, las que me dan negativas las tomo como negativas y lo que saco es el área neta. Positivos menos negativos y eso me da el total. ¿Qué significa que ese total sea positivo? Significa que los sectores que están por encima del eje son más grandes que los que están por debajo. ¿Qué significa si me da negativa? Todo lo contrario, que los sectores que están por debajo del eje son más grandes que los que están por encima del eje. Entonces, eso es simplemente análisis directo, sencillo y práctico de los resultados. Si quiero hallar el área total, voy a sumar el valor absoluto de todas las áreas. Quiere decir que las positivas las sumo como positivas, pero las negativas las sumo como si fueran positivas. O sea, le saco el cuando yo le saco el valor absoluto, un número negativo, tomo el mismo número con signo positivo y sumo mis 4 sectores. Eso me va a dar el área total. El área neta me da sumando con los signos de cada sector o calculando la integral completa directo desde el límite inferior de mi intervalo de trabajo hasta el límite superior de mi intervalo de trabajo, sin pararme en los intermedios. ¿Okay?
Entonces es importante que tengan eso porque es una forma de comprobar si lo que están haciendo le está dando un buen resultado. ¿Estamos claros hasta ahí? Si estamos claros hasta ahí, vamos entonces con lo que sería el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio estamos hablando de que tenemos el área entre dos curvas. ¿Ok? Un poco la presentación de esta misma que les voy a mostrar ahorita. Voy a ir rapidito para no perder mucho tiempo. ¿Ok? Entonces calculamos el área entre dos funciones en un intervalo dado. Si acuérdense, siempre estamos hablando de un intervalo que nos pide que hallemos el área entre dos funciones, una función f y una función g. ¿Cómo hacemos eso con lo que sabemos hasta ahorita, que es solamente el área bajo la curva y las propiedades? Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. No es necesario que hagan las gráficas, pero para verlo con la gráfica es más fácil. Entonces si dibujamos nuestros ejes, si dibujamos nuestra curva, esta sería nuestra función f de x, fíjense que está dibujada en verde, y dibujamos nuestra función g de x que está dibujada en rojo. Esas son las dos funciones. Y me dicen que determine, que marque, entonces vamos a marcar cuál es el área que está entre las dos funciones. Y en este caso voy a calcular solamente el área esa que está marcada ahí en líneas marrones. ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son los bordes, cuáles son las fronteras de esa área, qué tengo arriba, qué tengo abajo, qué tengo a la derecha y qué tengo a la izquierda. Entonces, como podemos ver en la gráfica, por arriba que tengo la función g de x que está dibujada en rojo. Que tengo por debajo la función f de x, la cual está dibujada en verde. Que tengo a la izquierda, en este caso, el eje de las y. Para ese eje de las y, acuérdense que x vale 0. Y dónde o cuál es la frontera por la derecha. En este caso, por la derecha, tengo solo un punto, ¿okay? Que es el punto donde las curvas se cortan o se cruzan. A ese punto simplemente lo vamos a llamar en este caso como A. Ese es el punto donde ambas funciones se cortan. ¿Estamos? Ok. Tenemos nuestro intervalo de trabajo ahora. Va a ir entonces de dónde a dónde. Desde 0 hasta... Acuérdense que el intervalo son valores de X. ¿Ok? Entonces, para hallar entonces el área sombreada, ¿qué hacemos? Entonces, como no sabemos calcular todavía el área entre curvas, vamos a trabajar con lo que sabemos. ¿Ok? Entonces, si yo calculo el área bajo la curva f de x, esta que está aquí abajo, simplemente escribo mi integral, la integral de f de x desde a hasta 0. ¿Estamos? Para calcular el área bajo la curva g de x, igual en el mismo intervalo de 0 a a, escribo, que la llamo a sub g, escribo la misma integral. En este caso, la función es g de x desde a hasta 0. Eso sería cada una por separado. Si las vemos en paralelo, serían estas dos funciones. Para poder saber lo que nos están pidiendo, bueno, vamos a unir las gráficas, las ponemos juntas y tenemos esta gráfica. Entonces, fíjense, el área que nos están pidiendo es el área sencilla que está entre G y F y no incluye el área que está por debajo de F. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo haríamos el cálculo solamente de lo que está arriba? Pues lo hacemos de una forma muy sencilla. Acuérdense que esta presentación la tienen ustedes, la pueden ver después con calma. Esta área común entre las dos funciones tenemos que eliminarla porque está repetida. ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos solamente con el área que está solamente pistada en rojo, que es la que está por debajo de G y por encima de F, que es el área entre las curvas. ¿Ok? El área que está con los dos colores, que es el área duplicada, esa área tenemos que descontarla. Entonces vamos a hacerlo con las funciones que estamos diciendo que el área que me están pidiendo es simplemente el área bajo la curva G menos el área bajo la curva F. Expresado con las integrales, esa expresión que tengo ahí. ¿Ok? Aplicando las propiedades, luego esas dos funciones las podemos unir, ¿ok? En una sola integral porque tengo los mismos límites de integración. ¿Ok? Entonces, por las propiedades de las integrales definidas,
cuando tengo suma o resta de integrales de la integral en el mismo intervalo, puedo resumirlas bajo una sola integral. Entonces sería la integral entre 0 y a de g de x menos f de x. ¿Ok? Dicho en palabras más claras, la función que está arriba, que es g de x, menos la función que está abajo, que es f de x. ¿Ok? Fíjense un detallito que se los voy a decir ahorita para que no se me confundan en el examen. Si mi intervalo de trabajo yo tengo un valor que es mayor que a, pues quiere decir que está a la derecha de a, lo que está después de a, también yo puedo calcular el área entre las curvas, pero las curvas están ubicadas en una posición relativa distinta o invertida. A la derecha de a, f de x está por encima de g de x. Entonces, cuando yo escriba mi integral, por ejemplo, desde a hasta un punto b, voy a tener f de x menos g de x. ¿Lo están viendo? Entonces, pendiente con eso porque eso nos ahorraría mucho trabajo en los cálculos. Luego ahí tenemos un cálculo con unas funciones específicas. ¿Ok? Simplemente se sustituyen los valores, se simplifican las integrales y eso me reduce la expresión a eso. Aplicamos las propiedades, propiedad de la potencia, propiedad de la constante. Evaluamos entonces nuestros resultados, nuestra integral, nuestras funciones integradas. ¿Ok? Y nos queda entonces una expresión de este tipo, que aplicando propiedad distributiva, quitando los paréntesis, se nos reduce a simplemente que A va a ser igual a 27A menos A al cubo, que ese es el área. ¿Ok? ¿Qué nos falta conocer? Pues, ¿cuál es el valor de A? Entonces, ¿qué pasa en A? A es el sitio donde se cruzan las curvas. ¿Cómo lo calculo? ¿Ok? Para hallar el valor de A, simplemente lo que tenemos que hacer es evaluar las funciones en A e igualar las funciones. F de A igual a G de A y despejar el valor de A. Ahí ya nos da directamente cuánto vale A. En este caso nos dice que A vale más o menos 3, porque quiere decir que esta función tiene una imagen del lado izquierdo del eje de las Y, solamente que no lo estamos tomando en cuenta para este ejercicio. Ok, entonces fíjense, la función puede estar en el lado negativo, pero igual el área puede ser positiva o puede ser negativa. El área no se limita al intervalo donde las curvas se cruzan, sino que puede ir más allá. ¿Ok? Que es lo que va a pasar con el ejercicio que tienen que resolver en el ejercicio 2 de la tarea. Si hacemos el cálculo matemático, tenemos entonces que el área es 54. Y finalmente, acuérdense que la respuesta no es solo el resultado. Ustedes tienen, hasta ahorita les han acostumbrado que solamente dejan el resultado, hay que dar respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que el área entre las funciones x cuadrado y 27 menos x cuadrado, desde 0 hasta 3, es de 54 unidades cuadráticas o unidades cuadradas. Okay, entonces, en la respuesta tengo que colocar el resultado. Ese resultado lleva una unidad de medida. Tengo que mencionar el intervalo y tengo que mencionar las funciones que están involucradas. Para el caso del ejercicio 1, igual tengo que nombrar el intervalo, la función que está involucrada y de dónde a dónde estoy hallando el área neta o el área total. ¿Ok? ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahí? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, hay una pregunta por ahí que tenía Verónica, creo que ya te la contesté. ¿Alguno más tiene alguna otra pregunta, alguna duda? Nos quedan todavía 20 minutos del encuentro. Aprovechen para preguntar. Y disculpen lo acelerado de la explicación, pero como no me pueden hablar porque no tienen micrófono, entonces se me hace complicado. Buenas tardes, Yanendri. ¿Cómo estás?
Veo que tienes un micrófono, pero no sé si lo tienes activado o no funciona. Buenas noches, Gabriel, también, que te has incorporado. Entonces, perdón, ¿tienen alguna otra pregunta? Eh, Puntos importantes que tienen que tomar en cuenta cuando están en un ejercicio que es bajo la curva o un ejercicio que están entre dos curvas. Cuando estoy en ejercicio bajo la curva, aparte de mi intervalo de trabajo, necesito los puntos de corte de la función con el eje de las X. ¿Por qué? Porque esos puntos me delimitan los sectores que son positivos de los que son negativos, los que están sobre el eje de los que están debajo del eje. En ese punto donde la función corta el eje, a la derecha puede ser que esté arriba, entonces a la izquierda está abajo o viceversa. ¿Ok? Acuérdense que tenemos el intervalo de trabajo que es más grande o supera los puntos de corte de la función. Entonces, área bajo la curva, intervalo de trabajo y punto de corte de la función con el eje de las X. Para el área entre dos curvas, los puntos importantes son los puntos donde las curvas se cortan. ¿Alguno por ahí me puede decir las curvas del ejercicio 2? ¿Qué tipo de curvas son? ¿Ya las vieron? ¿Ya las identificaron? Tenemos dos funciones distintas. ¿De qué grado son esas funciones? Es importante que tengan todos esos datos a las manos para poder aprovechar al máximo la charla. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Dime. Quería preguntarle, profe, ¿vamos a seguir el mismo patrón de los ejercicios anteriores? Explicar paso a paso cada procedimiento y qué regla estamos usando. Sí, pero para este caso se necesita un poquito más. ¿Qué es ese poquito más? Es darle soporte teórico a lo que estoy haciendo. ¿Qué significa eso? Si yo estoy calculando un área bajo una curva, ¿con qué la voy a calcular? Con una integral definida. Entonces, ¿qué significa o qué hace, cómo es la integral definida? Un poco, no es que van a hacer un tratado sobre la integral definida ni nada de eso, sino en relación con lo que estamos resolviendo en el ejercicio, esa herramienta llamada integral definida, ¿qué me aporta? Y entonces complementar lo que estoy haciendo con eso. Eso me justifica lo que estoy haciendo, me da todas estas indicaciones de estos puntos importantes que yo los estoy dando, eso tengo que dejarlo al principio claro, y entonces voy resolviendo y voy explicando lo que estoy haciendo. No es tanto explicar que si sumé 2 más 3 y le saqué la raíz cuadrada, no, es el conjunto de cosas importantes para calcular el área. Voy a tener 4 sectores, porque esos sectores son diferentes. Ah, mira, porque unos están por encima y otros están por debajo del eje. Entonces, todo ese tipo de cosas irlas mencionando. Igual lo que le acabo de decir sobre el área entre curvas, lo que es importante y cómo lo vamos a manejar. ¿Ok? Ok, me queda claro, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que la pueden escribir también? Para esas fórmulas, que me pregunta Verónica que si hay que usar las fórmulas que muestra en pantalla, sí, para el área bajo la curva, pero ustedes van a poner su f de x, pero el f de x van a colocar, cuando vayan a hacer la integral, la función que les estoy dando. Cuando vayan a calcular el área entre las dos curvas, tienen que tienen que definirla, pero tampoco es tan necesario, igual que saber cuál área es positiva o cuál área es negativa. Porque la integral, el valor que me des cuando termines de calcular la integral, te va a decir si el área está por arriba del eje o está por debajo del eje. En el caso del área entre dos curvas, si tú tomas G menos F y te da positivo, eso quiere decir que G está arriba y F está abajo. Pero si ese valor te da negativo, ¿qué significa? Significa que G está abajo y F está arriba. La ubicación relativa que tomaste es invertida. Un detalle importante
con el segundo ejercicio cuando vayan a calcular el área neta. Para hallar el área neta, tienen que colocar la posición relativa de las integrales igual en todos los sectores, o saber que si yo calculé un sector que es F menos G y me dio positivo, y el de al lado calculé G menos F y me dio positivo, para hallar el área neta tengo que voltear alguno de los dos. Ok, tengo que calcular en todos los sectores o G menos F o F menos G. No tengo que hacer el cálculo de nuevo. Ok, lo que tengo que hacer es cambiar las posiciones de los sectores que no se corresponden con el central, por ejemplo. Aunque a veces normalmente en los gráficos de ustedes el sector central es el más pequeño. ¿Ok? O simplemente, como les dije al principio, calculan la integral directa desde el límite inferior del intervalo del trabajo al límite superior del intervalo de trabajo. Y eso les va a dar el resultado. ¿Ok? Si ustedes toman G menos F y les dio positivo, ¿qué quiere decir? Que en la mayor parte del tiempo, en la mayor parte del espacio, la función G está por encima de la función F. O sea, la parte del dibujo de la gráfica donde G está por encima de F es mucho más grande que el área donde sucede al revés, que F está por encima de G. ¿Ok? Entonces, tienen que jugar con esa explicación, y siempre es importante que interpreten el resultado al final. La interpretación básicamente, en el caso del área neta, va en determinar cuál área es mayor, si la positiva o la negativa, o qué posición de las curvas es mayor, G sobre F o F sobre G. Y eso es importante, por eso les da valor agregado a su trabajo, que es muy importante. Ok. ¿Ok? Chévere. Profe, Verónica pide si puede volver a explicar esa parte del área neta. Ok. Para hallar el área neta, en ambos ejercicios tienen dos formas de hacerla. Una es hallando el área de cada sector, y en el caso del área bajo la curva, hay unos sectores que le van a positivo y otros le van a negativo. Cuando sumen el área de cada sector, la suman respetando el signo de cada área. ¿Ok? Con el área bajo la curva. O calculan la integral, hacen un nuevo cálculo con la misma integral desde el límite inferior del intervalo de trabajo hasta el límite superior del intervalo de trabajo. Okay, si yo les digo que el intervalo de trabajo va de menos 15 a 28, ustedes van a calcular su integral desde menos 15 hasta 28, independientemente que tengan puntos de corte con el eje en menos 5, en 0, en 5, por decir algo. ¿Ok? No son los valores, pero suponiendo que sea eso. En el caso del área entre curvas, pasa lo mismo. Ustedes van a buscar los puntos donde ambas curvas se cortan. Eso les va a dar los puntos del área central. Si ustedes calculan solamente el integral entre esos dos puntos, les da el sector central de su área. Pero a la izquierda de ese sector central tienen un sector a la izquierda y tienen un sector a la derecha, donde las curvas están en el orden invertido de la que tienen en el centro. Entonces, si quieren hallar el área neta de la función en los tres sectores, y calcularon ubicando las curvas diferentes, por ejemplo, F menos G a la izquierda, G menos F en el centro y F menos G a la derecha, todas les van a dar positivo. Cuando la suman, les da el área total. Pero para hallar el área neta, o voltean los extremos o voltean el centro. ¿Qué significa voltear? Le cambian el signo. Solamente cambiando el signo ya están volteando la posición relativa de las funciones. Si quieren, agarren un ejercicio sencillo, eso mismo que están en la guía, volteen la posición relativa de las curvas y se dan cuenta de que si las colocan al revés, el signo les da negativo. ¿Qué significa eso? ¿Que está malo? No, significa que están en la posición contraria en que ustedes las pusieron al momento de hacer la integral. Ok. Ok, chévere.
¿Alguna otra duda? Recuérdense, les repito, que tienen el foro de dudas donde pueden plantear sus preguntas, mandarme una imagen, mandarme una copia de lo que han hecho, yo se los reviso, ¿ok? Y van corrigiendo de esa manera, pues. Es mucho más fácil por ahí porque lo que ustedes colocan por ahí, primero que lo ven todos sus compañeros de la sección, entonces la explicación va para todos. No que tengo que repetirla 34 veces para los 34 alumnos o los 33 alumnos de cada sección. O sea, tengo 4 secciones con 84 alumnos, entonces imagínense ustedes si tengo que repetir la respuesta a cada uno. Entonces, por ahí por el foro le hago una respuesta para todos y todos vamos aprendiendo. Inclusive entre ustedes se pueden ayudar, se pueden apoyar también en algunas respuestas cuando alguno tiene ya práctica que ha hecho las cosas y sabe cómo le salió y si le salió bien o no. De acuerdo, profe. Chévere, pues. Bueno, si no hay más preguntas, nos quedan todavía 2 minutos de la charla, del encuentro. Entonces, si no tienen más preguntas, bueno, les doy las gracias por su participación. Algunos han entrado y salido, me imagino que tienen problemas de conexión. Gracias a Dios, hoy a mí no me falló. Ayer estaba aterrado porque se me fue la luz 3 veces en 3 horarios distintos. Yo decía, espero que hoy no pase. Esta tarde a las 3 de la tarde se fue, pero a las 4:30 ya había regresado y no volvió a fallar. Entonces a veces estamos sujetos a eso. Igual tengan cuidado, no dejen la entrega para el último momento, porque hay casos, se ven casos y entonces es complicada la cosa. Vamos a ver si tengo Sí, por aquí otros mensajes. Ok, todo entendido. Ok, ya lo del año te lo acabo de explicar otra vez. Ok, los pasos que expliqué son los que se van a usar para más o menos hacer los ejercicios. Igual, acuérdense que tienen las guías que están en la guía de estudio, que tienen instrucciones ahí sobre cómo hacer las cosas. Y si no, pregunten, ¿ok? Se meten en el foro de dudas, profesor, tengo esta duda aquí, lo estoy haciendo así, está bien, está mal, yo les contesto y entonces, para que hagan bien las cosas. Ya los trabajos de la sumativa 1, los que me entregaron hasta el viernes a las 4 de la tarde ya están corregidos y la mayoría calificados. Me faltan los del viernes en la mañana que no les he puesto las notas en la zona profesor para que ustedes la vean en su zona estudiante, pero ya en la página ya tienen sus notas, ya les debe haber llegado el correo con el resultado de la rúbrica y de la nota definitiva que tienen en la actividad. Si a alguno no le gusta la nota, tiene problemas, puede comunicarse conmigo, conversamos. Si quiere volver a hacer algo para mejorar su nota, igual tiene esa posibilidad abierta para que lo haga. Yo prefiero que recuperen las notas parciales y no que esperen hasta final a tener toda la materia para hacer un recuperativo. Eso es mi apreciación, ya eso es decisión.